Bueno, como ustedes saben, en Radio Concierto siempre tenemos una constante preocupación por llevarles a todos ustedes un pedacito de cultura, de arte, algo que nos enriquezca a todos. Y por eso decidimos aquí, a nombre de mi padre, llevar hasta ustedes esta edición con un obsequio. Al final de la presentación se les va a entregar un ejemplar de regalo. Y bueno, me permiten... Carlos Eduardo Díaz nació en la Ciudad de México en 1973. Es licenciado en periodismo por la Escuela de Periodismo Carlos Septién García. Paralelamente a sus actividades como articulista y reportero investigador, ha desarrollado una solitaria carrera como escritor, en la que ha explorado el cuento, la poesía y el ensayo histórico, género al que pertenece esta obra. Con ustedes, el autor y, bueno, el licenciado Armando Fuentes Aguirre, que en esta ocasión va a hacer la presentación del libro. Creo que no necesita mayor presentación, pero sí quiero leer la dedicatoria que el licenciado Carlos Eduardo le hizo aquí en el libro. Dice: para don Armando Fuentes Aguirre Catón, un hombre bueno y de gran corazón, que un buen día comenzó a confiar en mí más que yo mismo. Con ustedes. Yo soy Mariano y me habría gustado llamarme así, Mariano, que es el nombre que lleva aquel que siente devoción y amor por María. Si no me llamé así como mi padre, fue por uno de esos extraños incidentes o quizá accidentes de la vida. Mi padre, que como dije, llevaba ese tan bello nombre, Mariano, tenía un hermano por quien sentía cariño especial, mi tío Jorge. Y jovencitos los dos, adolescentes, se hicieron un mutuo juramento. Así de grande era el cariño entre ellos. Se prometieron que cada uno de ellos a su primer hijo le pondría el nombre del otro. Por eso mi hermano mayor se llama Jorge. Por eso el primogénito de mi tío Jorge lleva el nombre de Mariano. Mi abuela materna sentía un gran amor por mi padre, cosa rara en una suegra en relación con su yerno. Y se mortificó cuando mi padre no le puso a su primer hijo el nombre que él llevaba. Mi padre le ofreció que el segundo varón se llamaría como él, de tal manera que mi destino era llamarme así, Mariano. La víspera en que mi madre me dio a luz, estaba ella nerviosa, con el nerviosismo natural de la mujer que va a alumbrar. Y mi padre, para tranquilizarla,
la llevó al cine, al Cinema Palacio, inolvidable. Y sucedió que la película que exhibían era La Dama de las Camelias, con Greta Garbo y Robert Taylor, guapísimo actor, que en la película se llamaba Armando. Y de esa función salí llamándome así. Pero cómo me habría gustado llevar ese precioso nombre de mi padre, para llevar conmigo permanente la devoción por esa Virgen, en cuyo homenaje pusimos aquí Ave María, y que está también en aquella pequeña mesa. El pintor de este mural me dijo: lo retraté 3 veces, licenciado, y yo conté 1 y 2. Y él me dijo: ahí está usted en esa mesa retratado, porque ahí está todo lo que a usted le gusta y todo lo que usted es. Los libros, la pluma y el tintero del escritor, el amor a la patria, el gusto por el ajedrez y por el teatro, la música, el amor a la patria, en la bandera, el amor por mi esposa, ahí también retratada, el rosario, por el que siento predilección también, por ser homenaje de piropos a María, y la imagen de la Virgen de Guadalupe en una bella artesanía mexicana. Voy a abreviar porque venimos a oír a Carlos, y quiero leer parte del prólogo que escribí para este libro. Las morenas me gustan desde que supe que es morena la Virgen de Guadalupe. He ahí sintetizada en 4 versos la honda devoción que al pueblo mexicano inspira la guadalupana. Cuando por primera vez leí el libro que escribió Carlos Eduardo Díaz, varias veces lo he leído ya, tuve un deslumbramiento. Es una obra escrita con las razones que da la fe, y con la fe en las verdades que la razón da. En el libro hay al mismo tiempo belleza de forma y sustancia de fondo. Creyente, el autor nos entrega el fruto de una rigurosa investigación hecha a lo largo de 20 años. Su texto nos lleva a ahondar en lo que fue el mundo indígena antes de la llegada de los españoles, y en lo que nuestros antepasados aborígenes vieron en la imagen de la guadalupana. Yo soy mariano porque amo con devoción a María, Madre de Gracia y Madre de Misericordia, esclava que se hizo reina, reina que se hizo esclava. No soy digno, lo sé, ni de decir su nombre, pero lo digo con el atrevimiento del enamorado, igual que el saltimbán que hizo piruetas ante la imagen de Nuestra Señora, porque no conocía otra oración que la de sus volatines. En mi pequeña y parda teología,
La Virgen es la dimensión femenina de la divinidad. El Dios en que yo creo es amoroso, porque es fruto materno de mujer, de una mujer virgen y al mismo tiempo madre. Mejor que cualquier mariología lo explica la sabiduría popular. Óigame usted, Santos Flores, que le voy a preguntar, ¿cómo pariendo la Virgen doncella pudo quedar? Escuche, doctor Mateo, que le voy a contestar. Tire una piedra en el agua, se abre y vuelve a cerrar. Así pariendo, la Virgen doncella pudo quedar. A través de María bajó Dios a la tierra. A través de ella ascendemos nosotros hacia el cielo. Esto de la encarnación no es cosa para saberse. ¿Qué podemos saber nosotros? Es para sentirse. Los mexicanos somos ricos. Tenemos 2 navidades en diciembre. Una es la nuestra, la del día 12. En el Tepeyac fue nuestra Navidad como nación. Otra es la Navidad de todo el mundo, de ese mundo que en Nochebuena nació para el amor. Ni española ni indígena es nuestra madre. La Guadalupita es mestiza mexicana, está encinta, lleva en su vientre al hijo, y en ese hijo nos lleva a todos. Por ella, el páramo floreció en rosas, pero ella misma es la mejor rosa del rosal. Esa fe, acompañada de mucha ciencia, se halla en este libro de Carlos Eduardo Díaz, que Radio Concierto entrega ahora como un bello regalo a sus oyentes. Siempre somos mexicanos, pero el 12 de diciembre lo somos mucho más. A la guadalupana le pedimos su gracia para nuestras desgracias. Ella nos mandará de regreso a la casa con las manos llenas de rosas. Yo le pido solamente 3. Una de fe para creer, otra de esperanza para confiar y la tercera de amor a mi prójimo. Mi prójimo eres tú. Vamos a escuchar ahora a Carlos Eduardo Díaz. Él me envió una vez su libro. Yo lo leí y, como dije, me deslumbró. Escribí una pequeña columna acerca de él y él, amable y generoso, me llamó para darme las gracias. Entonces me enteré de que la edición que él mismo había costeado era de solamente 300 ejemplares. Y yo pensé, ¿cómo es posible que una obra tan bella vaya a llegar a tan pocos lectores? Y le pedí que me diera su permiso para hacer una edición más numerosa, que llegará, Dios mediante, a muchas manos. Que Él nos explique cómo hizo este libro y que al hacerlo nos entregue su sabiduría y nos entregue también el tesoro de su fe. A ustedes, amigas y amigos, a cada una y cada uno de ustedes, muchas gracias por estar aquí. Su presencia es un regalo mayor que cualquier regalo que nosotros podamos hacerles.
Muchas gracias. Dice en la solapa del libro que he tenido una solitaria carrera como escritor. Eso lo escribí yo mismo. Hay que echarse porras. Y es verdad. Publiqué un libro de cuentos de mi propio bolsillo. Todavía los tengo en la casa. Publiqué un libro de poesía. He regalado todos. Nadie lo compra. Publiqué este libro y más o menos ha vendido. Después de que el maestro Armando me hizo favor de publicarlo, se vendió considerablemente mucho más. Esta labor solitaria es muy complicada, pero muy gratificante. Yo no me concibo haciendo nada más que escribiendo, investigando, entrevistando, rascando en la historia, en la política, en la cultura, en fin, en muchas cuestiones que me fascinan. Este libro nació hace más de 20 años, por curiosidad nada más. Siempre me fascinó el tema de la Virgen. En la casa fuimos creyentes por tradición. Tengo un tío que es sacerdote, misionero de Guadalupe, que ha estado en Corea hace más de 50 años. Mi papá por lo mismo es muy devoto, mi abuelita no se diga cómo lo era. En fin, en la casa hay muchas imágenes por todos lados de la Virgen de Guadalupe. Y yo un día leí que la Virgen era un códice. Lo leí en la villa. Hay un póster que uno puede comprar y dice que es un códice y explica algunas cosas. Yo lo leí y dije, bueno, ¿cómo puedo estar seguro de que esto es verdad? ¿Quién me lo dice? ¿Cómo puedo comprobarlo? Y empecé a leer, a escuchar conferencias, y me pasó algo muy curioso. A mí me gusta mucho ir a los tianguis de viejo, ver los libros usados, me fascina mucho eso. Y llegó un momento en el que agarraba un libro que no tenía nada que ver aparentemente, lo abría al azar y me salía algo de la Virgen. Entonces me llevaba el libro. A la siguiente lo mismo. Entonces eran muchas señales que me iban nutriendo, me iban dando como, me iban guiando, iban señalándome un camino. Hasta que de pronto un día dije, tengo suficiente material, suficientes inquietudes, algún día lo voy a hacer. Todavía dije, algún día lo voy a hacer. Un día estaba viendo televisión con mi esposa y fue como si alguien me dictara literalmente la primera línea. Me levanté y escribí el libro en una semana. Entonces, fue algo muy curioso, asombroso. ¿De qué trata el libro a grandes rasgos? Actualmente podemos ver a la Virgen de Guadalupe en nichos, en iglesias, en camisetas, tatuajes, llaveros, cuadernos, estampitas, en fin, es una devoción popular muy válida, muy hermosa. Pero esta imagen tuvo un nacimiento en 1531, al momento de la aparición. Si vemos cualquiera de las películas que se han filmado sobre el tema, vemos a Juan Diego como un indito humilde que tiende más a ser de la Revolución Mexicana que lo que realmente era. Alguien educado, forjado, formado en un mundo en el que regía una creencia en Huitzilopochtli, en Coatlicue, en los 5 soles, en esa concepción de las flores y los cantos que viene desde Teotihuacán, las flores, los cantos desde el mundo tolteca, esa belleza, ese principio de la vida, el Nahui Oli, ese que puede traerlo la Virgen incluso aquí en el collar. En fin, yo dije, si se le apareció a Juan Diego en un determinado momento, tiene que significar algo mucho más grande de lo que vemos. Y me puse a investigar. Dije, si en realidad es un códice, vamos a estudiar cómo se lee un códice, cómo se leía un códice, para qué servía un códice,
quién lo hacía, de qué modo. Y me di cuenta que los tlacuilos, los pintores, los hacían para dejar constancia, que en el Calmecac, estas escuelas de nobles, de guerreros, de sacerdotes, usaban los códices para educar, que los primeros misioneros franciscanos, para superar la barrera del idioma al principio, el catecismo era justamente con dibujos, incluso las confesiones. Llegaba el indígena a confesarse y decía, hice esto mal, y se señalaba de un cartel ese pecado, esa falta. Entonces, para un pueblo que se comunicaba con imágenes, la imagen de la Virgen de Guadalupe tiene que significar mucho más de lo que vemos. Ahora tenemos la limitante del idioma español. Todo esto pasó en náhuatl. Yo siempre he dicho, ¿cómo le explica uno a un ruso un albur? No se puede. Tiene que estar uno compenetrado en esa esgrima, en esa concepción, incluso en esa malicia, en esa picardía, para entenderlo. ¿Cómo explica uno en este tiempo tan alejado de esas raíces que tenemos? ¿Cómo entender esto? Y me di cuenta que la clave para hacerlo no es la religión, sino la historia. El punto de partida, pues, de este libro es la fundación de México Tenochtitlan. Cómo ese pueblo, muy similar a como le pasó al pueblo de Israel, vivía sojuzgado y fue liberado por mandato de un dios, Yahvé o Huitzilopochtli. Hace un recorrido por el desierto, aquí alrededor, a lo largo del país, se va asentando, y en cada lugar en donde se asientan, lo primero que hacían era levantar un templo, que es el templo mayor, que ahora podemos ver en el DF, detrás de la catedral, ese basamento, que medía lo mismo que en la actualidad mide la pirámide de la Luna, tan grande era lo primero que hacían. Y curiosamente la Virgen lo que le pide a Juan Diego es: construyen un templo. Esta aparición, este mandato que regala flores, que dice, sube al cerrito y va a haber flores. Esas flores que tienen una concepción muy honda que viene desde Teotihuacán, considerando que Teotihuacán se empezó a fundar entre el 100 antes de Cristo y el 100 después de Cristo. Tenemos que esa concepción de las flores tiene por lo menos 2000 años en nuestro territorio. Esta noción de los cantos que viene de la belleza, para explicarla, que vienen los toltecas un poco después, pero mucho antes que los mexicas. Entonces me di cuenta de que para tratar de comprender a la Virgen de Guadalupe en su total dimensión, había que meterse a lo que somos, a las raíces. En ocasiones pensamos, incluso con el centenario y el bicentenario, que ahí empezó México. México es mucho más antiguo, mucho más rico, que tal vez habría que recuperar para en realidad sentirnos orgullosos de lo que somos, de lo que tenemos y de lo que debemos presumir, porque es de lo que estamos hechos. De esas flores, esos cantos que eran también la poesía, pero también la verdad y también la presencia de Dios sobre la tierra. Aunque podemos ver el panteón de dioses mexicas y podemos ver una infinidad de dioses, ellos en realidad creían en uno solo, y eso lo podemos constatar en crónicas de aquellos tiempos, que en una sola causa, como dijo Santo Tomás, una causa incausada, un motor primero, de donde venía la belleza, la unidad, la verdad, la belleza. Y esa causa le llamaron Ometeotl, el dos Dios, o la dualidad inicial, que es el balance. Cuando la Virgen de Guadalupe se le aparece a Juan Diego, no le dice soy la madre de Jesucristo, le dice soy la madre de Ometeotl. Dicho de diferentes modos, porque tenían muchos modos de buscarle nombres para entenderlo. Pero es básicamente lo que le dice: soy la madre de Ometeotl, constrúyeme un templo. En la concepción mexica era, vuelve a empezar, inicia el ciclo. Si Tenochtitlan se funda
con la señal de un águila posada sobre un opal. Y se cierra un ciclo con Cuauhtémoc, el último Tlatoani, que es el águila que desciende. Un águila aparece, un águila desciende. María de Guadalupe aparece y dice a Juan Diego que su nombre en náhuatl era Cuauhtlatoatzin, el que habla como águila o el que venerablemente habla como águila. Otra águila que surge. Esta águila, pues, que es símbolo, que era para ellos por lo menos, de la divinidad, de la realeza, del Tlatoani, del sol, de todo lo grande, son signos, ciclos que se abren, que se cierran. Si vemos en la Virgen de Guadalupe, encontramos a una intercesora. ¿Por qué? Por la forma en la que está. La gente lo que dice que está en oración. Puede estarlo, pero por la posición de las manos, de la cabeza, del ángel incluso, que no es un ángel el que está a los pies, nos damos cuenta de que está a la izquierda del güey Tlatoani, del dirigente máximo de los mexicas, a quien nadie podía verlo a los ojos. El ángel está volteando para el otro lado, no podía verlo a los ojos. Está cubierta de un manto real, tiene una vestimenta de algodón, cosa que solamente tenían los dignatarios muy importantes. Tiene un listón que anuncia su embarazo, ya muy avanzado por cierto, porque cuando apenas iniciaba era en la parte baja para sostener, y cuando ya está a punto de dar a luz la mujer, se subía para que la gravedad propia ayudara al parto. Entonces está arriba, ya va a tener a su hijo. En fin, son una serie de elementos que incluyen a los rayos del sol de atrás, a las nubes, a la media luna, al angelito, que insisto no es angelito, pero ya sabrán quién es cuando lo lean, a una serie de cuestiones que, si vamos desmembrándolo, nos dice en realidad es un códice que por desgracia no vamos a entenderlo por completo porque no estamos compenetrados en ese ambiente, pero ellos sí lo lograron entender, tanto que les bastó para saber que ella en realidad estaba ahí. Hay un pasaje muy, muy entrañable, muy doloroso, pero también muy luminoso, cuando llegan los primeros sabios, los 12, la misión de los 12 franciscanos a México, que con ellos se considera que se funda la Iglesia Católica, y hablan con unos sabios mexicas sobrevivientes. Los mexicas le dicen: nos han dicho que lo que creíamos era mentira, nos han dicho que nuestros dioses eran demonios, nos han dicho que estamos mal, por favor déjenos ya morir, porque todo nuestro mundo ha muerto. Es algo dramático y tiene un eco en el Nicán Mopohua: dejadnos ya morir, porque nuestros dioses han muerto. Y María Guadalupe dice: ¿y no estoy yo aquí? Es una respuesta, es un diálogo, en realidad es un ciclo que se abre y que se cierra. Para los que creemos, no necesitamos más que la imagen misma, pero si la rascamos es mucho más rico. Pero incluso para los que no creen, vale la pena profundizar en esto, porque a mi modo de ver, tanto la narración del Nicán Mopohua como la Virgen, como la imagen misma, es el documento más antiguo, más rico, más profundo que tenemos sobre nuestro mestizaje, sobre lo que somos, con dolores y con glorias. Yo lo considero que es nuestra acta de nacimiento como nación, porque funde, difunde y nos vuelve a levantar. Si ellos creían en ciclos, el primer sol termina, surge el segundo, termina, ellos estaban en el quinto sol, que termina con el momento de la conquista. Dejadnos ya morir, todo muerto. María de Guadalupe llega y dice: no estoy yo aquí, levanten un templo con el que ellos iniciaban todo, un nuevo ciclo, pero para el que pide permiso a Zumárraga. Esa posición tenemos. De esto trata el libro a grandes rasgos. Yo soy muy rollero, tiendo a extenderme mucho en este tema, no lo voy a hacer para no aburrirlos, pero en serio considero que vale la pena
no solamente porque yo lo escribí, sino meterse a las crónicas, leer a Bernal del Castillo, que menciona a la Virgen de Guadalupe al final, las cartas de Hernán Cortés a Sahagún, y leerlo con el Nicano Pogua en la mente. Entendemos por qué Juan Diego al final de su vida se le pasó barriendo, porque era la manera en la que Quetzalcóatl les había dicho que la gente buena debía comportarse: barrer el templo, servir. Vamos desmembrando muchas cosas, incluso esa enfermedad del tío Juan Bernardino aparece en la historia. Es una epidemia de sarampión que diezmó la población, no tanto como la viruela, pero aún así, allá en el DF, en la calle de San Juan de Letrán, hoy Eje Central, se levantó el primer hospital de indios. Al ver la mortandad tan grande que había, el virrey ordenó que se estableciera este lugar para tratar sobre todo esas enfermedades desconocidas para los mexicas. Y todo el mundo se alegró, porque iba a haber menos muerte, pero además con los muertos se iban a poder hacer cosas que no se permitían en Europa, como las autopsias. Entonces, todo tiene una relación, vamos desmembrando y vamos encontrando razones y raíces. Y bueno, termino con esta idea. El libro se llama La Virgen Florida, no por una mera ocurrencia, sino porque gran parte del mensaje central de la Virgen de Guadalupe son dos cosas: las flores y los cantos. In Xochitl, in Cuicac, en flor y canto. La flor es la representación de Dios. Si lo más bello que hay en la tierra son las flores, Dios debía estar por fuerza presente en las flores. Y por cierto, los colibríes, que eran la representación de Huitzilopochtli, beben de las flores. Y los guerreros muertos en combate o en sacrificio iban de vuelta al cielo de Huitzilopochtli y se convertían en esas aves que bebían de las flores, que son el corazón y el cuerpo de Dios. Y esos cantos que son armonía, que son belleza, flor y canto. No por casualidad Juan Diego pasa y escucha cantos y sube y encuentra flores, porque nos habló en un lenguaje que los mexicas entendían perfectamente, no solamente náhuatl, sino con esa poesía, con esas flores, con esos pétalos, con ese aroma. Y el mensaje para mí es claro: hay que iniciar. A lo mejor ella nos dio un punto de inicio y nunca es tarde para hacerlo realidad. Hay que empezar, y más ahora yo creo que cuando nos llueve desde fuera y desde adentro, hay que empezar, retomar lo que somos, regresar las raíces, regresar nuestras flores y nuestros cantos. De eso trata el libro, y le agradezco de todo corazón al maestro Armando por la generosidad, y no fue gratuito lo que puse en la dedicatoria, fue de todo corazón, con toda mi gratitud. Muchas gracias. Creo que podemos abrir un diálogo para que Carlos Eduardo nos ilustre sobre el libro. Si alguien desea hacer alguna pregunta, por favor. Ometeotl vendría siendo el nombre de... Ellos tenían una filosofía que era ya los opuestos complementarios, más o menos como el yin y el yang oriental. Vieron que todo el mundo está dividido en dos constantes que aparentemente se contraponen, pero que en realidad al juntarse crean un equilibrio: el día y la noche, el hombre y la mujer, el frío y el calor, el bien y el mal, ácido, amargo, incluso sensualidad, dulzura. Hay una dualidad que en apariencia está en contraste en el universo, chocando polos. Entonces ellos dijeron: más allá de esta lucha, más arriba de todo esto, tiene que haber un principio único que, sin necesidad de esos polos, sea la unidad. Ellos lo llamaron Ometeos. Ome, que es dos, Teot, Dios. El dos Dios
Dios de la unidad, y lo representaban en un cuadro, ponen un hombre y una mujer. Este balance, este gran balance donde nace la vida, de ahí venía todo. Ellos, para tratar de hacerlo más accesible, más sencillo a la gente, a través de la poesía, empezaron a darle muchos nombres. El que viviendo crea la vida, el Señor del cerca y del junto, nuestra madre, nuestro padre, en fin, son conocidos, son más de 20 nombres, este modo, pero siempre es esa causa inicial, Ometeot, Ome dos, Teor Dios, el dos Dios, Dios de la unidad, o mejor expresado, aquel que es perfectamente uno. Y esa es, la Virgen dice, yo soy la madre de Ometeot. El padre es sacerdote, el padre. Yo estoy leyendo actualmente un libro que se llama El encuentro de la Virgen de Guadalupe y Juan Diego. Hermosísimo libro también, en que analiza profundamente todas las raíces de la historia, todas las raíces de la historia del hecho guadalupano. Son 3 autores. Uno de ellos es el padre Eduardo Chávez. De los otros 2 no me acuerdo sus nombres, porque el padre Eduardo Chávez es también el autor del libro La Verdad de Guadalupe, que para mí ese libro, La Verdad de Guadalupe, es el Evangelio para los mexicanos. Y lo recomiendo de veras, yo creo que ustedes lo conocen. La Verdad de Guadalupe de Eduardo Chávez y El encuentro de la Virgen de Guadalupe y Juan Diego. Así es. El tercer autor tampoco lo recuerdo, pero el segundo es el padre José Luis Guerrero. Él fue el que defendió la causa para la canonización de Juan Diego en Roma. Tiene también libros muy buenos. Uno que, bueno, aquí menciono 2 de ellos, el manto de Juan Diego y el cuestionario que le hicieron, las preguntas en Roma sobre Juan Diego, sobre el mundo. Se llama Los 2 mundos de un indio santo, que son preguntas y respuestas. Oiga, padre, ¿qué hacían en tal época? Ellos sabían esto, en fin. Está bien, muy interesante, y por supuesto son básicos para entender toda esta cuestión desde una óptica cristiana. Hay un libro de Velasco Piña que habla sobre el movimiento del 68, pero desde el punto de vista como místico mágico, se llama Regina. Y también a mí me pasaba un poco así como usted, que todo lo que encontraba me coincidía Regina y el otro video de luz también, y era el mismo poema que en la primera página es de un lama. Entonces no encuentro, lo he visto en las pinturas que aquí salió en la catedral a un lado de Regina. Yo sé si que es reina, pero no sé si tiene también alguna información para Sí, esa es básicamente una novela. De hecho, hay una ópera que la estelarizó Lucerito hace algunos años. Retoma la historia, pero desde un punto de vista místico, aunque muy fantasioso. Toma como base unos famosos guardianes que él insiste en toda su obra, incluso en cuestiones de política, insiste en que el Popocatépetl y el Iztaccíhuatl son guardianes de la mística mexica. Entonces, bueno, es interesante, pero es completamente fantasía. Y bueno, alrededor de la Virgen de Guadalupe me he encontrado cuestiones de un lado y de otro que no le encuentro fundamento. Quienes creen en ella, en ocasiones tratan de alabarla tanto que caen en excesos. Digo, esto no, ¿de dónde lo sacaron? ¿Cómo lo demuestran? Y quienes no creen en ello se basan en tanta cuestión que incluso yo lo retomo para afirmarlo. Tomo esos puntos con los que ellos tratan de negar, y yo digo, no, ese punto afirma que sí existió. En fin, de un lado y de otro hay extremos,
Y como me decía también un padre hace mucho tiempo, hay que tener olfato de cristiano para saber distinguir cuáles sí y cuáles no. Y bueno, pues es simplemente una novela entretenida, pero no hay que hacerle mucho caso. Pero lo que pasa es que era coincidencia con esa situación de la mexicanidad, sobre todo. Sí, claro. Velasco Piña es un autor muy culto y retoma muchas cuestiones, incluso de los mexicas, de las pirámides, de la tradición de los cerros, incluso de cómo fue construido la catedral, las rejas que trajeron de Macao, en fin. Pero en esta cuestión tan mística, tan fantasiosa para mi gusto, de que los cerros están vivos y son los guardianes, yo no le daría tanta fe a ello. El poema más bello que se ha escrito en México sobre México es sin duda alguna La suave patria de Ramón López Velarde. Y a muchos ha intrigado el hecho de que, siendo López Velarde un poeta al que se le ha llamado católico, siendo tanta y tan honda su devoción religiosa, y habiendo aludido a otras advocaciones de María en algunos de sus poemas, en La suave patria, que es un retrato de México, no aparezca ninguna alusión a la Virgen de Guadalupe. Sí aparece. Hay una bellísima alusión a la guadalupana en el poema, pero hecha en la forma hermosamente críptica en que el poeta zacatecano decía las más hondas verdades. ¿Dónde se encuentra esa alusión a la Virgen de Guadalupe en La suave patria? Está en el intermedio del poema, vale decir en la parte central, que el jerezano dedica a Cuauhtémoc. Dice así: joven abuelo, escúchame loarte, único héroe a la altura del arte. Y luego viene la alusión a la Virgen. Anacrónicamente, absurdamente, a tu nopal inclínase el rosal. Ahí está el misterio de la Virgen. Anacrónicamente, en diciembre, vale decir en invierno, cuando hace frío, florecen las rosas del Tepeyac. Absurdamente. A tu nopal, Juan Diego, que representa lo mexicano que el nopal representa desde la fundación de Tenochtitlan. Y el rosal, la rosa de Guadalupe, que se inclina para hablarle en su lengua a Juan Diego. Dime si estoy equivocado, Carlos Eduardo, pero no le habló en castellano, le habló en náhuatl. Se dirigió a él en su lengua materna. Ella era su madre. Y entonces López Velarde expresa
la belleza de ese encuentro en esos dos versos magistrales. Anacrónicamente, absurdamente, a tu nopal inclínase el rosal. He ahí a la Virgen en el bellísimo poema de López Velarde. ¿Alguna otra pregunta o algún comentario que alguno de ustedes quiera hacer? Sí, padre. Yo leí hace ya algunos años el libro de La verdadera historia de la conquista de la Nueva España. Y me fijé que 2 veces menciona a la Virgen de Guadalupe. No una vez al final, sino una vez a mitad del libro y otra vez al final. En el de la mitad no lo he visto. Pero sí, esa es una de las cuestiones que yo tengo. Quienes niegan el hecho guadalupano dicen que no hay ningún testimonio de la época. No, sí lo hay. Bernal Díaz lo puso, lo hizo soldados de Cortés, en fin. Entonces sí, vale la pena, pues sí. Ya que pasó el dato lo voy a buscar porque sí es importante dejar testimonio de todas esas cuestiones. En la edición que yo tengo, me parece que es de uno está en la página 1015. El otro no me acuerdo. Sí, es una obra muy extensa que Bernal Díaz escribió durante muchos años. Acabo de escribir pasada mucho tiempo la conquista, y muy interesante porque es la óptica de lo que sucedió visto por los ojos de un conquistador que llega y se asombra de ver esos edificios, ese orden de Tenochtitlan, esos pueblos que estaban avasallados por los mexicas, en fin, y es muy importante. Lo voy a buscar, padre. Lo que me impresionó mucho también en ese libro son 2 cosas. Primera, Cortés y su ejército asistían a misa todos los días. Y segunda, Cortés nunca atacó él primero, sino solo primero dialogaba, y solo si lo atacaban entonces se defendía. Sobre Cortés, es un personaje, de hecho le dedico aquí unos buenos párrafos. Es un personaje muy controvertido. Muchos historiadores sostienen que habría que levantar una estatua, otros dicen, se escandalizan. Sus restos dicen que se encuentran en el Hospital de Jesús, en el Zócalo, a unos metros del Zócalo, muy escondidos. Otros dicen que en realidad no está, que estuvieron escondidos. En fin, es una parte de nuestro pasado dolorosa, pero sin la que no se entiende lo que somos ahora, sin el que no seríamos hoy lo que somos, para bien y para mal. Los franciscanos lo exaltan porque cuando llegaron aquí les dio muchas facilidades, los alabó. Incluso cuando los tlaxcaltecas vieron cómo recibían a estos franciscanos que llegaban flacos porque se vinieron caminando desde Veracruz, harapientos, y que les besaban la mano, se impresionaron, y de ahí viene la costumbre de besarle la mano. Justamente desde entonces fue algo muy, muy impactante para ellos. Lo alabaron mucho. Los dominicos en los escritos lo atacan porque nunca tuvieron buena relación con ellos. Sus soldados, por supuesto, dicen que era muy bueno. Motolinía dice, aunque era mujeriego, tenía buenas virtudes de cristiano. Por ejemplo, de las casas, fue el nombre, Fray Bartolomé de las Casas lo pone como trapeador. Dice que era un ratero y que nunca va a encontrar la paz a menos que arregle todo lo que ha saqueado. En fin, es un personaje tan controvertido, para bien y para mal, que por supuesto
vale la pena meterse a estudiarlo, pero por supuesto Bernal Díaz siempre lo alaba, y en sus cartas Cortés dice que en efecto, incluso antes de la noche triste, que él rogó: por favor no me hagan de atacarlos, pero lo obligaron a regresar con toda su furia. En el prólogo que hice para el libro hay una alusión interesante, creo yo, a Hernán Cortés. Dice: los españoles dieron a la aparición el nombre de la Virgen que en España veneraba Hernán Cortés. Alguna vez el conquistador sufrió la picadura de un alacrán y se vio cerca de la muerte por los efectos que le causó el veneno. Invocó a la Virgen de Guadalupe, la española, y cuando volvió a España le regaló en Cáceres a la Virgen un espléndido alacrán magníficamente labrado en oro por manos de orífices indígenas. Reza un acta que se halla en ese templo: vino Cortés a esta santa casa, año de 1528, y trujo este escorpión de oro, y al que lo había mordido, adentro. Una especie de milagro que regala Cortés, pero milagro hecho por manos de artífices indígenas. Quisiera que abundara un poquito en una de las partes de la conferencia. Para mí, la Virgen de Guadalupe es una misericordia de Dios por el maltrato y todas las injusticias a los indígenas. Pero, como dijo en su conferencia, estamos en un momento parecido: inestabilidad dentro, nos atacan por dentro, nos atacan por fuera. Y me molestia abundar un poquito y qué solución nos daría. Claro. Yo creo que parte de la esencia de México es estar en crisis. Siempre hemos estado. Nunca, si Trump dice hagamos América grande de nuevo, pues México pues ha sido grande en periodos muy pequeños, las ha tenido por supuesto, pero siempre ha habido sombras que nos habitan, que nos nublan. Yo sostengo que para entender la Virgen de Guadalupe hay que meterse en el contexto. Tenemos un pueblo mexica que según las leyendas era bueno, en aquel tiempo era todavía el pueblo azteca, todavía no se llamaba mexica. Eran esclavos en algún lugar del norte del país. Huitzilopochtli les dice: salgan y vayan, van a encontrar una tierra prometida, y la señal va a ser un águila parada en un nopal. Lo de la serpiente ya fue posterior. El mito original es simplemente un águila en un nopal. Peregrinan, son esclavos, salen huyendo de muchos lugares, de Chapultepec, son el brazo armado de Azcapotzalco, en fin, batallan mucho para independizarse, y cuando lo logran, hacen un imperio maravilloso, fastuoso. Si leemos las crónicas de estos hombres que vieron las calles trazadas perfectamente, se asombran. Recogían la basura en barcazas, los desechos humanos los usaban para abono en las chinampas. Había siempre un encargado para decir: se puede construir aquí o no se puede, la casa puede ser de esa dimensión, el templo, es decir, había un orden perfectamente establecido. Había una noción de higiene muy particular. Moctezuma se bañaba 3-4 veces al día, los demás lo hacían una vez al día, por fuerza. Poco a poco se fue divinizando al Tlatoani. El güey Tlatoani, el güey significa gran, Tlatoani el que habla, el gran orador. Moctezuma, en fin, Ixcoatl, todos ellos fueron construyendo poco a poco, a base de esfuerzo, de astucia, de conquistas, por supuesto, un imperio no a la manera europea,
pero sí un gran imperio que era dueño de todo lo que querían, con excepción de Michoacán, de Guerrero, de Tlaxcala, de estados que nunca pudieron someter, eran dueños de lo demás. Se dice que Moctezuma comía pescado fresco todos los días, realmente no se sabe, pero bueno, es la creencia que le traían desde Veracruz, pero sí tenemos constancia de que incluso lugares de Nicaragua le rendían tributo, porque se han encontrado vestigios. Entonces, estamos hablando de un estado mexica que no era la perfección como la pensamos de repente, pero sí era algo muy grande en donde se desarrollaba la filosofía, la poesía, en donde se reconocía la divinidad implícita en los hombres, por eso los sacrificios humanos, la sangre preciosa para mover al sol, la piedra del sol o calendario azteca es justamente un monumento, un monolito que rinde, que da cuenta de ese quinto sol, de esa nueva etapa de la vida, con sus 4 anteriores etapas que fueron destruidas, en fin. Sigamos desentrañando, tenemos un mundo mexica muy grande, y eso es lo que yo dije, lo que me saltó, que por lo menos en las películas que nos dan de la Virgen de Guadalupe, Juan Diego es un indito pobre, ignorante, y no puedo ser así, si estaba educado en ese mundo tan increíblemente avanzado que hizo incluso temer a los españoles de aquí nos van a aniquilar, son tan organizados y tan fuertes y tan virtuosos, lo que dicen los frailes primeros, que tenían virtudes, que tenían un sistema teológico, ellos consideraban que eran demonios, pero aún así tenían desarrollado todo el lenguaje, un lenguaje perfectamente, que además estaba dividido por estratos, era el habla culta, era una civilización muy grande, y de repente llega la conquista y los destruyen. De estar arriba, ¡pum!, destruyen todos, al grado de que los sabios dicen, nos han dicho que todo era mentira, déjanos ya morir, por favor déjenos morir. Entonces, en este contexto es cuando en realidad surge la grandeza del mensaje guadalupano. Hablan las crónicas de que incluso los indios de diferentes lugares ya no querían, dice así, tener acceso a sus mujeres para no embarazarlas y no traer a más gente a sufrir. Las mujeres embarazadas abortaban, tomaban brebajes para ya no traer más esclavos a este mundo. En Tlatelolco hay una placa que dice, aquí en este lugar cayó Tlatelolco en poder de Cortés. No fue triunfo ni derrota, fue el nacimiento doloroso del México que somos hoy, para bien y para mal. Fue algo muy impactante, muy traumático, que si nos situamos en medio de eso y leemos la frase, y no estoy yo aquí que soy tu madre, y vamos desmembrando esas cuestiones implícitas en el universo mexica, como las flores, como los cantos, como que Juan Diego voltea a cierto punto cardinal, que es justamente hacia el cual estaba orientado el templo mayor del DF. Cuestiones como las raíces, la palabra raíz, que es también cómo se refieren a la verdad, a Dios. En fin, vamos desmembrando palabra por palabra, literalmente, del Nicán Mopogua. Vemos la grandeza. ¿Por qué la Virgen se apareció en un momento determinado? Justamente para rescatar, para dar esperanza. Yo lo digo ahora con este momento. Mi papá siempre dice, estamos horribles, ya no sé. Y digo, bueno, papá, pues es que, ¿cómo estarán en la revolución? ¿Y cómo estarán con los cristeros? Y entonces, sí creo que parte de la esencia de México es que siempre hemos estado en crisis. Hemos tenido luces, por supuesto, pero nuestras sombras son tan fuertes que no alcanzamos a ver el rumbo. Y sí creo que un buen rumbo es retomar lo que somos. En ocasiones vemos gente que viene de familia irlandesa después de 5 generaciones. No, yo soy irlandés, no, yo soy árabe, yo soy francés. Pero se van los mexicanos de aquí y hablan inglés, se pintan el pelo, no quieren ser... En muchas circunstancias siento que esa mexicanidad nos causa conflicto, nos da pena lo que somos, y más ahora a lo mejor con esas cosas racistas de Trump.
que va a ser muy desagradable, muy lastimoso. Pero si regresamos y retomamos lo que somos en realidad, y eso es lo que somos, no somos... Yo una vez fui a una conferencia del maestro Miguel León Portilla, que es uno de los grandes investigadores, y finalizó una frase coloquial que me causó mucho impacto. Dijo: los mexicanos no somos los gatos de la historia. No somos los gatos de la historia. Somos algo maravilloso que simplemente no sabemos porque no hemos conocido y no nos hemos tomado la molestia de entender. Y me parece que como creyentes es una buena oportunidad, y para los no creyentes es también una oportunidad única como para retomar la raíz de esa mexicanidad que tantas luces y sombras tenemos. Precisamente la conclusión sería fortalecer la fe en la verdad de la Virgen de Guadalupe, la verdad. Aquí el padre mencionó un libro, nos haría más fuertes ante tanta seca. De ahí se va a agarrar pronto. Así es. Hemos visto cómo Sagún, Cortés, Velarde han hecho referencia a la Virgen de Guadalupe. Pero yo creo que también debemos de ver cómo en la Sagrada Escritura, en el Apocalipsis, dice: verán una mujer vestida de sol. Recientemente el padre Jesús Aguilar comentaba: ya tenemos nosotros a María de Guadalupe, que es la única de las advocaciones, puesto que ella misma se citó, es esa mujer apocalíptica. Y si es una mujer apocalíptica, refiriéndome a lo que está diciendo aquí el Señor, tiene esa fuerza y nosotros la tenemos con ella. Entonces, en eso nos debemos nosotros de avasallar, porque el Apocalipsis es la verdad del final que triunfa, y es una mujer vestida de sol, y así se presenta María de Guadalupe. Entonces, si tenemos nosotros esa figura apocalíptica tan fuerte, pues sí, cuidarnos, pero no temer, porque ella, por eso dijo: aquí estoy. Así es, Iván. Padre. En el libro La verdad de Guadalupe, del padre Eduardo Chávez, dice que hacia 1529, recién nombrado obispo Juan de Zumárraga escribió una carta al emperador Carlos V diciéndole: aquí la situación está tan mal, que si Dios no pone remedio con su mano, toda esta tierra se va a perder. Y a los 2 años, Dios puso remedio, mandando a la Virgen de Guadalupe. Así es, ese es justamente con lo que parte de lo que cierro como la primera parte del libro. Con ese contexto incluso retomo una carta que debe ser la misma de Zumárraga, en donde se queja de que los españoles se están dando la tarea de secuestrar a los principales señores de Tlaxcala, de Tenochtitlan, de Tlatelolco, y piden rescate por su vida, que esto ya no se puede tolerar. Y enseguida viene la aparición. En relación a lo que comenta usted sobre México con sus luces y sombras, me hace recordar de un comentario que hizo el Papa Francisco, que dijo que el demonio estaba tan enojado porque teníamos a la Virgen de Guadalupe aquí, que nos tentaba todo el tiempo. Bueno, no es textual, porque yo no me desaprendo textual. Sí, claro. La idea es esa. Así es, y tenía razón completamente. Hace un momento escuchamos la palabra códice. Se dice, como así lo fue, que cuando los habitantes de aquel entonces vieron asomada la sagrada imagen de la Virgen en el burdo llanto que pondieron, de inmediato captaron el mensaje, porque ellos eran expertos en leer códices, y
por decirlo así de una manera portentosa, adoptaron la religión católica, la nueva enseñanza, porque para ellos pues, eran politeístas y adoptaron la nueva religión, la nueva enseñanza. Sí, sin duda. Parte esencial de mi estudio es tratar de averiguar qué vieron, no solamente los mexicas, sino los habitantes de ese México antiguo en la imagen. Y para eso pues, me metí en la historia, pero es justamente, nosotros vemos a la Madre de Dios, a la Madre de Jesucristo, una advocación, algo que da ternura, pero ¿qué habrán visto ellos en ese contexto de Huitzilopochtli, de los 5 soles, de los sacrificios humanos? Y es justamente lo que trato, pero sí, sin duda, yo estoy convencido de que se trata de un códice que ellos pudieron leer, interpretar y supieron quién era ella antes de escuchar las narraciones. Hay una fusión interesante entre las creencias de nuestros antepasados aborígenes y el nuevo credo religioso traído por los españoles. Se hablaba, o Carlos hablaba hace unos momentos, de la escrupulosa limpieza de nuestros antepasados indígenas, que contrastaba, digamos, con la falta de limpieza de nuestros ancestros españoles. Cuando Moctezuma recibe a Cortés y a los suyos, los recién llegados se sintieron halagados porque a su paso los sahumaban con copal y pensaron que se les tomaba por dioses, pues así los incensaban. La realidad era que trataban de disimular el hedor que despedían los conquistadores. Pero hay que decir algo en su abono: no se bañaban, no porque fueran sucios, no imitaban a aquel señor de nombre Adolfo de aquí de Saltillo, que no frecuentaba el baño y justificaba eso diciendo: más vale que digan ahí va el cuerpo de Adolfo, y no que digan ahí va el cuerpo de Adolfo. ¿Por qué no se bañaban nuestros padres conquistadores? Me da pena decirlo, pero no se bañaban por motivos de religión, por motivos religiosos. En la España conquistada por los moros, los llamados árabes o musulmanes eran también escrupulosamente limpios, de baño 3 o 4 veces al día. Bañarse entonces era algo musulmán. Y los peninsulares, para que no se les tomara por apóstatas o discípulos de Mahoma, se alejaban cautelosamente del baño para hacer gala de su cristianismo. Esa es la razón para abonar esa conducta. Pero va más allá la fusión entre esas dos culturas. Tenemos un vastísimo repertorio, los mexicanos, de lo que se llaman malas palabras o maldiciones. Y hay una curiosa explicación para eso. También tiene origen religioso. Quienes nos enseñaron a decir malas palabras, pendejo, etcétera, fueron los padres franciscanos. ¿Por qué nos enseñaron a maldecir así? Para que no blasfemáramos como blasfemaban los soldados españoles, como blasfeman todavía en España
los españoles, que hacen cosas sacrílegas y las dicen con la hostia y con la Virgen, etc. Jamás se oirá a un mexicano blasfemar. Se le oirá mentar madres. Se le oirá decir cabrón y todas las variedades de chingar. Pero nunca se le oirá blasfemar sacrílegamente. Nunca. Los padrecitos franciscanos eran muy ingeniosos para llevar las almas al cielo. Por estos rumbos, los chichimecas tenían sus famosísimos mitotes. De ellos nos han quedado 2 palabras, nada más 2 palabras, en contraste con los miles de vocablos que heredamos de los náhuatl. De los chichimecas nos quedaron 2 palabras. Una, esa que dije, mitote, y la otra, una palabra que antes se oía mucho y que ahora ya no se escucha tanto, la palabra cacles, para referirse a los zapatos o al calzado. Cacles. Esas 2 palabras nos quedaron. Esos mitotes deben haber sido algo muy interesante, porque era una orgía que duraba una semana. Ahí se emborrachaban, ahí todos con todas, y a la visconversa, todas con todos. Comían hasta hartarse y bailaban desenfrenadamente. Y los buenos frailecitos franciscanos exhortaban a aquellos llamados bárbaros a que se bautizaran. Y les preguntaban: ¿y para qué nos bautizamos? Respondían los padrecitos: si te bautizas, irás al cielo. Y preguntaban ellos: ¿y qué es el cielo? Y les contestaban: mira, el cielo es un mitote que no tiene final. Y todos se bautizaron. A nombre de Radio Concierto, a nombre de mi esposa, de mi hija, de toda la familia, perdón. Quisiera su opinión, si no es molestia, sobre la Virgen de Guadalupe. O sea, ¿qué piensa Catón sobre la Virgen de Guadalupe? Más que pensar, siento a la Virgen de Guadalupe. La fe puede razonarse sobre la imagen, se pueden tejer verdades científicas, comprobables y comprobadas, pero por encima de esas razones está la suprema razón de la fe. Es más valiente aún que la razón, porque se finca en lo que no se puede ver. Conocí a un empresario japonés que tenía su fábrica aquí en Saltillo e hice amistad con él, y él profesaba un ateísmo oriental férreo. Y me decía una y otra vez que era ateo. Una vez visité su fábrica y a la entrada tenía un bellísimo altar con la Virgen de Guadalupe.
Pensé que la habían puesto los obreros. No, la había puesto él. Y personalmente se encargaba de cambiarle cada semana las flores. Y le pregunté, ¿no me dijiste que eres ateo? Y me dijo, sí lo soy. No creo en Dios, pero en Guadalupe sí. Guadalupe era, obviamente, la Virgen de Guadalupe. Entonces ocupa un sitio de preferencia en mi vida. Yo cortejé a mi esposa cuando ella iba a rezar los 46 rosarios. Y entonces le guardo gratitud muy especial. Ahí se muestra en el rosario y en la imagen de la Virgen. Aquí se muestra en la expresión Ave María, en esas dos palabras con que comienza el Salmo 42, Sicut Cervus, que quiere decir como el ciervo. Así como el ciervo acude a la fuente de agua clara, así mi alma acude a ti, Señor. Y hay una acción de gracias que no se ve, porque la oculta el piano, pero dice Laus Deo, alabado sea Dios, que se puso al terminar este mural. Aquí lo digo, no merezco esa fe, pero me fue dada como una gracia y la llevo conmigo y espero llevarla conmigo hasta la muerte. Eso es lo que siento acerca de Nuestra Señora de Guadalupe. Nuevamente muchas gracias, y a la salida, como dijo mi hija, mi orgullo, recibirán ustedes como regalo de radioconcierto un ejemplar de este bellísimo libro de Carlos Eduardo Díaz. Muchas gracias.